¿Cómo consiguió un solo arquitecto dejar 7 lugares tan poco comunes que acabaron agrupados en un único sitio del patrimonio mundial? La obra de Gaudí ayudó a dar forma a la imagen de Barcelona, pero esta historia no trata solo de belleza o turismo. Trata de por qué obras tan diferentes fueron protegidas juntas, de cómo cambiaron la arquitectura y de cómo ayudaron a definir la ciudad como uno de los grandes destinos de viaje del mundo. Situados en Barcelona, España, estos 7 lugares componen el bien de la UNESCO, obras de Antoni Gaudí. 6 de ellos se encuentran dentro de la propia Barcelona: Casa Vicens, Palau Güell, Parc Güell, Casa Batlló, Casa Milà y la obra de Gaudí en la fachada del Nacimiento y la cripta de la Sagrada Familia. El séptimo, la cripta de la Colonia Güell, se encuentra a las afueras de la ciudad, en el área metropolitana de Barcelona. La UNESCO trata los 7 como un único bien serial del patrimonio mundial. Para quien esté planeando el viaje, la principal puerta de entrada es el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que es la opción más cercana y práctica para llegar a la ciudad. Desde allí, Barcelona está conectada por metro, tren, autobús y taxi, lo que la convierte en la base más sencilla para visitar la mayoría de los sitios de Gaudí. La mayor parte de las obras están repartidas por Barcelona y se puede llegar a ellas con trayectos urbanos cortos. Y para quien disfrute llevando un lugar de vuelta a casa de una forma más tangible, la tienda de Exploria también incluye decoración y ropa inspiradas en grandes destinos como estos. Eso significa piezas con temática de viaje pensadas para quienes disfrutan de la arquitectura, el turismo y los lugares patrimonio mundial, no solo como viajes en un mapa, sino como parte de la vida cotidiana. Un arquitecto, 7 lugares, una gran ciudad. Pero, ¿cómo dejó un solo hombre su huella en un palacio, un parque, casas privadas, la fachada de una iglesia e incluso una cripta inacabada más allá de Barcelona? Antoni Gaudí i Cornet nació en 1852 en Cataluña, cerca de Riudoms. Su padre era calderero, y ese contacto temprano con el metal, el oficio y el trabajo manual ayuda a explicar algo que lo acompañaría durante el resto de su carrera. Pensaba en volumen, peso, uniones, superficies y construcción. Se trasladó a Barcelona siendo joven, estudió arquitectura allí y se graduó en 1878. Entre sus primeras obras estuvieron las farolas de la Plaza Reial y el proyecto de la Cooperativa Obrera de Mataró. Luego llegó un primer punto de inflexión. En la Exposición Universal de París de 1878, una vitrina que diseñó para el fabricante de guantes Comella llamó la atención de Eusebi Güell. Aquel encuentro cambió la escala de su carrera. Güell se convirtió no solo en un cliente, sino en el mecenas de varios de los lugares que aparecen en este vídeo. La naturaleza era muy importante para él, pero no como simple imitación. Observaba cómo las formas naturales crecen, se curvan, soportan peso y distribuyen fuerzas, y luego llevaba esas lecciones a la arquitectura. A medida que avanzó su carrera, su obra se volvió más audaz y menos ligada a las fórmulas históricas convencionales. Esa es una de las razones por las que la UNESCO describió más tarde su obra como una contribución excepcional no solo a la arquitectura, sino también a la tecnología de la construcción. Hubo otra fuerza que dio forma a ese cambio: la religión. Con el tiempo, la fe católica de Gaudí se volvió más central en su vida cotidiana y en su obra. En 1883 asumió el proyecto de la Sagrada Familia y esa decisión fue llevando poco a poco el resto de su vida hacia una nueva órbita. Desde 1915 hasta su muerte, se dedicó por completo al templo. Para entonces, el equilibrio de su vida ya había cambiado. El 7 de junio de 1926, mientras caminaba por Barcelona de camino a confesarse en Sant Felip Neri, Gaudí fue atropellado por un tranvía. Murió 3 días después, el 10 de junio, y fue enterrado en la cripta de la Sagrada Familia.
Después de décadas de trabajo, el edificio que nunca llegó a haber terminado se convirtió en su lugar de descanso, y eso deja al siguiente capítulo en una posición más sólida, porque antes de la gran iglesia, antes de la fama y antes de los años de dedicación casi total, hubo un Gaudí más joven que todavía estaba probando su voz. Ahí es hacia donde gira ahora el recorrido, Casa Vicens. La Casa Vicens es el primer gran proyecto que Gaudí completó como arquitecto, y por eso es el lugar adecuado para comenzar el recorrido por estas 7 obras. Fue construida entre 1883 y 1885 en Vila de Gracia, hoy parte de Barcelona, como casa de verano para Manel Vicens y su esposa, Dolors Giralt. En este momento Gaudí todavía estaba al inicio de su carrera. Lo que aparece aquí es el punto de partida. Un arquitecto joven probando hasta dónde podía alejarse una casa del diseño corriente sin perder su función práctica. La casa ya muestra varias ideas que lo acompañarían después. El color se adueña de los muros a través de la cerámica. La forja pasa a formar parte del lenguaje visual. El edificio también refleja la etapa que suele relacionarse con influencias orientales y mudéjares, con un uso de líneas rectas más marcado que en su obra posterior. La Casa Vicens sigue pareciendo fresca y atrevida hoy, pero en origen fue una residencia privada de verano, no un monumento público. Con el tiempo la propiedad pasó por cambios que la alejaron del diseño inicial de Gaudí. Es un lugar que tuvo que ser recuperado. La restauración moderna se centró en devolver el proyecto original lo más fielmente posible después de años de alteraciones. Durante más de 130 años siguió siendo una residencia privada. Luego, tras la restauración, abrió al público en 2017 como casa museo. La Casa Vicens es un recordatorio de que el patrimonio puede desaparecer poco a poco, no solo por la guerra o por un derrumbe, sino también por añadidos, adaptaciones y cambios cotidianos. Así que, si este fue solo el primer paso, ¿qué ocurre cuando el dinero, el mecenazgo y la ambición empiezan a crecer a su alrededor? El Palau Güell marca el momento en que Gaudí deja de parecer un joven arquitecto prometedor y empieza a trabajar a una escala social y arquitectónica mucho mayor. Fue construido entre 1886 y 1888 para Eusebi Güell, el industrial que se convirtió en una de las figuras clave de su carrera. A diferencia de la Casa Vicens, este era un palacio urbano diseñado para recibir invitados, mostrar estatus y controlar cómo se movía la gente por el edificio. El edificio se levanta en una parcela relativamente estrecha cerca de la Rambla, en una zona densa de la ciudad. Eso podría haber limitado el proyecto. La fachada es más contenida que en algunas de sus obras posteriores, pero una vez dentro, la casa se abre hacia arriba en torno a un gran salón central cubierto por una cúpula. El espacio, la luz y el movimiento hacen gran parte del trabajo. Esta es una de las primeras señales claras de que Gaudí no pensaba estancia por estancia. Pensaba en volúmenes. El edificio también muestra hasta qué punto prestaba atención al trabajo artesanal. Las grandes puertas de entrada de hierro forjado, las formas parabólicas, los ricos acabados interiores y las chimeneas de la azotea ya apuntan a ideas que volverían más tarde bajo otras formas. Incluso aquí ya existe un intento claro de hacer que la estructura, la ornamentación y la atmósfera se sientan como un único sistema conectado. El Parc Güell cambia la escala de la historia. Hasta este punto el recorrido ha pasado por una casa privada y un palacio urbano. Aquí, la ambición se vuelve urbana. En 1900, Eusebi Güell pidió a Gaudí que diseñara una urbanización residencial para familias acomodadas en la llamada Muntanya Pelada, una ladera seca sobre Barcelona con amplias vistas sobre la ciudad y el mar. El plan era grande. Alrededor de 60 parcelas, una red de caminos y viaductos, servicios comunes y normas estrictas de edificación para que las casas no bloquearan la luz del sol ni las vistas al mar. No estaba pensado como un parque público, estaba pensado como un barrio exclusivo. La propia construcción ya muestra por qué el Parc Güell es tan importante en la carrera de Gaudí.
Trabajó con la pendiente, la roca, la vegetación existente y el problema del agua. Esa misma lógica aparece en el sistema de circulación. Como la colina era empinada, Gaudí diseñó viaductos, caminos, escaleras y rampas que seguían la topografía en lugar de luchar contra ella. Los 3 viaductos principales se construyeron con piedra local en bruto extraída del propio lugar, sostenidos por columnas inclinadas y bóvedas que permitían que el tráfico de carruajes ascendiera por la urbanización. Desde lejos parecen casi naturales, pero eran piezas de infraestructura cuidadosamente diseñadas. Los espacios centrales también se entienden mejor cuando se recuerda el plan original. La gran escalinata conducía a la sala hipóstila, que estaba destinada a funcionar como mercado de la urbanización residencial. Esa sala está formada por 86 columnas estriadas, y sobre ella se encuentra la gran terraza con el largo banco curvo, que después se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de Barcelona. Así que las partes que hoy fotografían la mayoría de los visitantes estaban pensadas para sostener la vida cotidiana dentro de una comunidad planificada. Y, sin embargo, el proyecto fracasó. El entorno era saludable y atractivo, pero la fórmula no convenció a suficientes compradores. Las condiciones de venta eran complejas, el transporte no era lo bastante adecuado para aquel momento y la urbanización era demasiado exclusiva como para atraer a un mercado amplio. Las obras se detuvieron en 1914. De las 60 casas previstas, solo se construyeron 2. Uno de los lugares más famosos de Gaudí empezó como un fracaso comercial. La vida pública del lugar llegó después. Cuando el proyecto se vino abajo, la finca fue transformándose poco a poco en un gran jardín privado. Y después de que la familia Güell la vendiera, Barcelona la abrió como parque público en 1926. Esa segunda vida lo cambió todo. Con el tiempo, se convirtió en uno de los lugares más visitados de la ciudad y en una de las 7 obras incluidas en el sitio de la UNESCO. El material oficial de gestión indica que el lugar cerró 2025 con más de 4 millones de visitantes de pago. Es uno de los ejemplos más claros de Gaudí, pensando a escala del terreno, de la circulación, de la vida pública y del uso a largo plazo. La Casa Batlló devuelve la historia al centro de Barcelona, pero ahora la casa urbana ya no se comporta como una casa urbana normal. El edificio se encontraba en el Passeig de Gràcia, en el distrito de l'Eixample, y ya existía antes de que Gaudí interviniera. Josep Batlló lo compró en 1903 y al principio pensó en derribarlo. Quería algo que llamara la atención. En lugar de eso, Gaudí lo convirtió en un proyecto de reforma integral realizado entre 1904 y 1906. Desde la calle, la fachada explica por qué el edificio cambió el ambiente de la avenida. Los balcones parecen casi huesos, la superficie está recubierta de fragmentos de cerámica y la línea del tejado suele interpretarse como el lomo de un dragón. En el interior, esa misma lógica continúa. La luz, el color, el vidrio, la madera y las formas curvas trabajan juntos, mientras que el patio central de luces fue ampliado para que el edificio respirara de forma más uniforme de una planta a otra. Llegados a este punto, Gaudí ya no estaba solo experimentando con la decoración o con el efecto espacial. Estaba reformulando toda la experiencia de un edificio de viviendas, desde la piel exterior hasta la atmósfera interior. La Casa Batlló siguió siendo un edificio privado durante décadas, cambió de manos en el siglo XX, abrió al público en 2002 y desde entonces ha pasado por importantes campañas de restauración para recuperar elementos que habían permanecido ocultos durante más de un siglo. Hoy es una de las grandes atracciones culturales de Barcelona y recibe alrededor de 1 millón de visitantes cada año. La Casa Milà muestra lo que ocurre cuando Gaudí lleva el bloque de viviendas urbano casi hasta su límite. Construida entre 1906 y 1912 para Pere Milà y Roser Seguimon, se levantó en el Passeig de Gràcia, una de las avenidas más importantes de Barcelona. Aquí estaba dando forma desde cero a un gran edificio residencial, y el resultado parecía tan inusual que mucha gente de la época no supo muy bien qué pensar de él.
El primer impacto vino del exterior. La fachada de piedra se mueve en largas curvas en lugar de seguir las líneas planas y rígidas que se esperaban en un bloque urbano. Los balcones parecen retorcidos e irregulares, casi como si hubieran sido forzados hasta adoptar su forma en lugar de haber sido diseñados con pulcritud sobre el papel. Esa ruptura con lo convencional dio al edificio su apodo popular, La Pedrera. Para muchos habitantes de la Barcelona de principios del siglo XX, el edificio parecía excesivo, extraño y fuera de lugar. Pero la verdadera importancia de la Casa Milà va más allá de su apariencia. El edificio fue concebido con una estructura interior más flexible, utilizando piedra, hierro y columnas de un modo que reducía la dependencia de los pesados muros de carga. Eso dio al interior una libertad mayor que la de la mayoría de los edificios de viviendas de la época. Luego está la azotea. Las chimeneas, las torres de ventilación y las salidas de escalera dejan de parecer simples elementos de servicio y pasan a formar parte de la identidad del edificio. Se elevan como formas esculpidas, dando al tejado una presencia casi tan fuerte como la de la fachada inferior. La Casa Milà se considera hoy una de las obras decisivas de Gaudí, pero cuando apareció, desconcertó a la gente. Sus formas desafiaban el gusto de la época, su escala provocó críticas e incluso el propio proyecto afrontó disputas durante la construcción. Así que esta no es solo una historia de admiración. También es una historia de resistencia. El edificio, que más tarde se convirtió en uno de los símbolos más claros del estilo maduro de Gaudí, fue visto en su momento como algo excesivo. El recorrido deja ahora el centro de Barcelona y se desplaza hasta Santa Coloma de Cervelló, donde la cripta de la colonia Güell se encuentra dentro de lo que en otro tiempo fue una colonia industrial vinculada a las operaciones textiles de Eusebi Güell. Gaudí recibió el encargo de diseñar la iglesia en 1898, pero el proyecto completo nunca llegó a terminarse. Lo que se conserva es la cripta, construida como la parte inferior de una iglesia mucho mayor que se detuvo antes de alcanzar su plan completo. La cripta fue uno de los campos de prueba más importantes de Gaudí. Aquí, muchas de sus ideas estructurales aparecen juntas de una forma más completa que antes. Columnas inclinadas, bóvedas complejas, nuevas formas geométricas y un intento más firme de hacer que el edificio se sintiera unido a la pendiente y al terreno que lo rodea. La iglesia fue proyectada en una ladera, y el diseño responde a ese entorno en lugar de ignorarlo. Sobre el papel no es una de las obras más grandes de Gaudí. En la práctica se convirtió en una de las más reveladoras. Este fue el lugar donde puso a prueba métodos que más tarde alimentarían la Sagrada Familia. El sitio del Patrimonio Mundial no se refiere a toda la basílica en un sentido amplio. Lo que la UNESCO protege aquí es la parte vinculada directamente a la obra de Gaudí, la fachada del nacimiento y la cripta. La Sagrada Familia sigue siendo una iglesia activa e inacabada, mientras que estas dos secciones son el núcleo más claro que se conserva del material, del diseño y de la construcción propios de Gaudí. El proyecto comenzó en 1882 bajo la dirección de Francisco de Paula del Villar. Gaudí tomó el relevo en 1883 y no empezó en un solar vacío. Los cimientos de la cripta ya habían sido colocados y la obra inferior ya estaba en marcha. Al principio continuó dentro de ese marco heredado. Luego la dirección cambió. La cripta se terminó en 1889, pero el cambio más importante llegó cuando Gaudí abandonó el anterior esquema neogótico y lo sustituyó por un plan mucho más ambicioso. El templo ya no sería simplemente otra gran iglesia. Se convertiría en un vasto programa religioso en piedra, forma, estructura y simbolismo. La cripta pertenece a la primera fase del proyecto, cuando Gaudí todavía estaba atravesando la transición desde el diseño original hacia su propia visión. También es donde termina su propia historia. Tras el accidente con el tranvía en junio de 1926, fue enterrado allí, en la capilla de Nuestra Señora del Carmen. Así que la cripta no es solo un nivel inferior bajo la iglesia,
Es la primera etapa construida de la Sagrada Familia de Gaudí y también se convirtió en su lugar de descanso. Luego aparece la fachada del Nacimiento y el ambiente cambia por completo. Las obras comenzaron en la década de 1890 y es aquí donde el templo deja de parecer contenido y empieza a declararse abiertamente. La fachada está llena de vida. Plantas, animales, escenas bíblicas, movimiento, textura y una densa riqueza escultórica. Su tema es el nacimiento, la esperanza y la creación, y por eso se siente tan plena en comparación con la posterior fachada de la Pasión. La fachada del Nacimiento mira hacia la ciudad y anuncia el mensaje del edificio de la forma más directa que Gaudí llegó a completar por sí mismo. El primer campanario de esta fachada, dedicado a San Bernabé, se terminó en 1925 y fue la única torre que llegó a ver concluida en vida. Después de la muerte de Gaudí, el proyecto sufrió un golpe muy fuerte durante la Guerra Civil Española, cuando el taller fue destruido y los planos, las fotografías y los modelos de yeso fueron quemados o destrozados. La construcción se reanudó utilizando el material conservado, los registros publicados y modelos reconstruidos, y la UNESCO consideró más tarde que se había preservado la autenticidad de la fachada del Nacimiento y de la cripta construidas por Gaudí. La UNESCO inscribió este sitio del Patrimonio Mundial en 1984 y lo amplió en 2005, convirtiéndolo en un bien serial formado por 7 obras en Barcelona y sus alrededores. Se agruparon porque el valor del sitio no reside en un solo edificio. Reside en la manera en que estas obras muestran el lenguaje arquitectónico de Gaudí a través de distintos tipos de proyectos: casas, un palacio, un parque, la fachada de una iglesia y una cripta. El criterio 1 trata del logro creativo excepcional. Estas obras fueron seleccionadas porque muestran una contribución sobresaliente a la arquitectura y a la tecnología de la construcción de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En términos simples, la UNESCO las vio como algunas de las expresiones más poderosas de la capacidad creativa de Gaudí. El criterio 2 trata del intercambio de valores. Estas obras fueron seleccionadas porque están estrechamente ligadas a las corrientes artísticas de su tiempo, especialmente al modernismo catalán, y al mismo tiempo anticipan formas y técnicas que serían importantes en la construcción moderna del siglo XX. Así que la UNESCO no vio a Gaudí como una figura aislada. Vio su obra como parte de un momento cultural más amplio que él también ayudó a impulsar. El criterio 4 trata de ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio o conjunto arquitectónico en un momento importante de la historia. Estas 7 obras fueron seleccionadas porque captan la renovación de la arquitectura y de los métodos constructivos que marcó el paso hacia la modernidad en Cataluña y más allá. Juntas muestran cómo Gaudí abordó la arquitectura doméstica, el diseño urbano, la arquitectura religiosa y la experimentación estructural de maneras que se apartaban de la práctica habitual. Por eso la UNESCO las protegió como un único sitio, porque muestran el alcance de las ideas de Gaudí, la manera en que esas ideas se desarrollaron con el tiempo y el impacto que tuvieron en la arquitectura en su conjunto. Estos 7 lugares muestran por qué la obra de Gaudí fue protegida como un único sitio del patrimonio mundial. Cada uno revela una cara distinta de su arquitectura, desde los primeros ensayos hasta los grandes proyectos urbanos, desde casas privadas hasta espacios sagrados. Tomados en conjunto muestran cómo un solo arquitecto cambió la imagen de Barcelona y dejó edificios que todavía hoy siguen dando forma a la ciudad. Si uno de estos lugares fue el que más te llamó la atención, déjalo en los comentarios. Y si este recorrido por Barcelona, los viajes, el turismo y el patrimonio mundial ha valido la pena, dale al vídeo y sigue el canal para descubrir más destinos como este. Un recordatorio rápido antes de que termine el vídeo. La tienda de Exploria está enlazada en la descripción con decoración y ropa inspiradas en grandes lugares del mundo.